Bueno, los amigos que van a ver esto después, la idea de Fernando Suárez, y preparemos una historia de cómo surgió las salas y la historia de las construcciones, cómo las fuimos construyendo a lo largo del tiempo, y seguimos construyendo. Y el amigo Roberto Cuanov, de esta cabecita salida, esa idea maravillosa, nos va a contar cómo se le ocurrió construir lo que es para hoy día es para nosotros un símbolo fantástico, un lugar de profundización muy profunda. Roberto, te toca, contanos la historia. Bueno, el tema de la construcción de la sala, bueno, es un tema que no es el único que tiene que ver con nuestras construcciones. Efectivamente, lo de la sala lo voy a contar, pero antes quiero señalar de que nuestras construcciones empezaron muy pronto del proceso desarrollado por Silo con los primeros edificios que se hicieron en Jujuy, donde se hicieron los primeros retiros. Así que ahí hay unos antecedentes importantes de viviendas donde se alojaron los nuestros en los primeros ensayos de trabajo interno fuerte, sostenido y por largo tiempo. Ahí se hicieron campos y bases que duraban 6 meses o 2 meses. Esas fueron las primeras construcciones. Después apareció, perdón. Y eran construcciones, estás hablando de construcción social, pero habían construcciones, o sea, eran hechas de ladrillo. Lo que fueron centros de trabajo. Claro, ladrillo, piedra. Las claro, construían antes de comenzar a hacer el trabajo, los hacían. La hicieron una gente que fue a hacer eso y después hubieron varias camadas. Hasta que venía alguien, llevaba preso a los que estaban haciendo el trabajo y destruían las instalaciones. Eso pasó en el Arenal, eso pasó en Yala. Pero siguiendo con esa línea, la próxima, eso fue antes de, una fue un poquito antes del 69, otras fueron después. Pero el 69 mismo, una construcción muy precaria fue la ermita construida por Silo, ahí muy cerquita de donde dio su arenga, ahí en Punta de Vaca, al pie de la Concagua. Y después la construcción que siguió fue lo que se llamó el Centro de Trabajo de Salsipuedes, en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde entre el año 74 y el 75 se hicieron en camadas de 2 semanas oficios y disciplinas. Camadas que empezaron con los maestros que se habían, no con los maestros, con la gente nuestra que de la mano de Silo
se había preparado en 4 de los oficios y tres disciplinas que estaban desarrolladas en ese momento. La iconografía como oficio y que no tenía lo que fue después la disciplina formal, pero el oficio lúdico junto con la disciplina mental, que en aquella época se llamaba meditación trascendental, la disciplina energética que se llamaba nuestro yoga, que tenía como oficio la perfumería, y la medicina natural, que era el oficio de la alquimia. Cuento esto porque en una de esas camadas, en la que participé yo, había en las estanterías muchos objetos pequeños, que eran parte del trabajo o de la iconografía o de la cerámica, los símbolos de las disciplinas, hornitos, en fin, todo lo relacionado con el quehacer manual que acompañó al desarrollo de las disciplinas. Entre esos objetos pequeños había como un rectangulito de poliestireno expandido. El gopor se llama en Argentina, no sé cómo se dice en otros países. Bueno, es ese material aislante que después les suministro una foto de ese objetito, y en mi curiosidad yo pregunté a mi instructor de la iconografía, ¿qué es eso? Y entonces dijo, no, es algo así como una forma que podría tener un templete. Así, ¿qué característica tendría que tener? Y dice, bueno, de los templetes más antiguos y más interesantes, estarían las estupas que se hicieron en la India, que eran unos edificios semiesféricos, macizos, que tenían como 4 accesos, y entonces, bueno, eso podría ser un antecedente, solo que ahora la tendríamos que hacer hueca para poder entrar ahí adentro y hacer alguna actividad interesante en ese espacio. Digo yo, que ya era arquitecto. Y a nadie se le ocurrió hacerlo. Me dice, no, es un simbolito. No, pero yo lo voy a hacer de verdad, me dije. Y ya está, fin de la ocurrencia. Eso fue en enero, así que volví de Córdoba, de ese lugar que se llama Sal Si Puedes. Evidentemente es difícil salir de un centro de trabajo en el que los contenidos que se incorporan y los modos de pensar que se desarrollan y la forma de sentir que se manifiesta tienen mucho que ver con un cambio en la conciencia personal y en la conciencia del grupo.
Así que a partir de ese momento dije, bueno, ¿y cómo sería hacer esto? Y bueno, empecé a pensar forma de poder construir fácilmente, eso de fácilmente después no resultó tan fácilmente, pero cómo se hace una cúpula de una manera a la antigua, para ponerle un nombre. Así que estaba reflexionando en eso cuando me apareció la imagen de los hornos de carbón que solo hay en el lugar donde yo nací, que es el lugar donde se genera el carbón de leña que se usa en la Argentina, con el quebracho colorado, con las maderas duras. Y esos son unos hornos justamente semiesféricos que se levantan a mano, sin andamios, sin cimbra, y que, bueno, por una puertita se le introduce la leña, se la cierra, se le prende fuego, pero al estar muy controlado el suministro de aire, la madera se carboniza y no se pulveriza. Bien, entonces dije, ya sé cómo construirlo. Y así empezó el soporte, el pensamiento tecnológico de cómo hacerlo. Bueno, así empezó la idea de ver qué tamaño podríamos hacer y bueno, después conseguir una tierra cerca en las afueras de la ciudad donde vivía. Y bueno, ya es toda una historia esa de tener ese lugar, de encontrar ahí un muchacho que se ofreció para alambrar el lugar y quedarse a vivir ahí. Y bueno, y él fue el que consiguió después, yo le pedí, conseguí a alguien que haya trabajado en los hornos. Y al poco tiempo apareció con un señor muy, muy, muy rengo, que había tenido un accidente, pero que había sido un extraordinario constructor. Años después de eso, 30 años después de eso, me llama la atención que el constructor que conseguimos para Caucaya también sea una persona muy hábil y muy, 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 muy renga. Me pareció una señal muy particulares. muy particular. Sí, sí, Claro, sí. así fue como empezó. Ya. Y entonces, eso. Bueno, y mientras estaba preparando, haciendo el diseño, apareció ya la imagen completa de lo que después sí lo llamó la sala experimental, porque ya al construirla no me alcanzó con hacer una semiesfera. Me pareció que el trabajo de contacto con la fuerza interna que se hacía a través de la imaginarse una esfera, podría construir el primer edificio esférico que se hizo en la historia humana. Revisé mucho la bibliografía y la historia de la arquitectura, y aunque hubo algunos proyectos de edificios esféricos, no se lograron construir. Así que ahí teníamos un edificio esférico con un plano virtual construido para caminar sobre él
y siguiendo las indicaciones, haciendo interpretación sobre algunos textos que disponíamos en esa época, que no había muchos, casi de los pocos textos, lo que dice en los cuadernos de escuela. No sé si lo recuerdan. En los cuadernos de escuela habla de cómo tendrían que ser esos espacios que nos ayuden a conectar en lo profundo de la conciencia con el espíritu. Así que, bueno, así empezó esta construcción de escuela. ¿Qué fue? ¿Perdón? Esa construcción fue en el Chaco, en Resistencia. En el Chaco, muy cerquita, claro, en el norte de la Argentina, 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires. Sabe que, Roberto, yo siempre escuché esto de que la primera sala esta que has construido en el Chaco, en algún momento fue totalmente esférica. Y yo no sabía, hasta ahora yo no sabía si era de hecho o si era un cuento, un folclore, que alguien había dicho que es, porque yo me acuerdo haber le escuchado mando esto. las fotos. Ay, claro. Y que te iba a preguntar también, esos otros lugares que has mencionado, los primeros, donde se construyó algo para que la gente estuviera ahí. ¿Es posible, habrá fotos en algún lugar para que... Hay fotos, ¿sí? hay fotos. Porque también podemos juntar estas fotos y preparar como hizo el Fernando aquellos videos clips de fotos, ¿no, Fernando? Claro que sí, Y claro que subiremos sí. también en el canal de YouTube para que la gente, Claro. además de imaginarlo, escucharlo, pueda verlo. Eso Hay, sería fantástico, creo. hay fotos, hay fotos y hay historias. Es fantástico. Bueno, ¿Y lo las mismo, tienes? no, pero toda la historia de lo de Jujuy la tiene Javier. ¿Cómo se llama Javier? No, el que vive ahí en Jujuy. Ahí les mando el Javier, perdón, ¿cómo es? Bueno, ahora me voy a acordar. Ya, ahí están. Y María Teresa también tiene todos los datos. Y Roberto, la foto esa de la sala esférica, ¿lo tiene ahí en su computador o no? Por si acaso. Sí, la tengo para ¿Podríamos compartirla después. compartir? ¿Y durante la transmisión, Fernando, no podemos compartir? Sí, podemos. Si la tienes a la mano, Roberto, la compartimos ahorita, en un rato. O la puedes ir buscando y después la compartimos. No, las busco y después las compartimos. Sí, están todos. Está la foto, los planos, todo el cómputo, el presupuesto, todo. Wow. No, y bueno. ¿Por qué podemos presentar eso? Entonces, en el próximo capítulo que vamos a grabar, podríamos presentar, enchufar eso dentro de esos 50 minutos y compartir la pantalla para que la gente lo pueda ver. Sí, o hacer otro. La próxima. Si todo, ya, bien. Claro, si es el tema de la peregrinación a Yala, ahí ellos son la gente que está en Jujuy, son los que tienen toda la información, toda la fotografía, etcétera. Y los amigos que participaron ahí están, el Héctor Leffer, Juan José Pecio. Ahí tienen dos de los que tienen. El más memorioso es el Héctor Leffer. Tenemos que invitarlo para que nos cuente parte de todo esto. Y Roberto, yo te tengo una pregunta. Has mencionado ahí de la construcción de la primera, lo que ahora son nuestras salas, ¿no? Porque ahora son nuestras. Exacto. Y ¿cuándo te surgió la idea de construirla? ¿Te surgió solo la construcción misma, o sea, desde el punto de vista del arquitecto? ¿O ya te surgía
que desde este lugar, de esta construcción, se podría producir lo que logramos producir hoy día cuando hablamos de experiencia interior? Te pregunto. Pasé el título. La inspiración para hacer eso fue la lectura de algunos de los capítulos del cuaderno, de los cuadernos de escuela. Ahí está, ¿no? Apareció como en la triple acepción que tenía en aquella época. Era al mismo tiempo un templete, o sea, un lugar de conexión con la espiritualidad, pero también se lo llamó laboratorio, porque era el laboratorio de experiencias que van más allá de las experiencias normales. No le quiero decir paranormales, pero esa fue una época en que se investigaban otros fenómenos de conciencia. Y además era una sala. Así que templete, laboratorio y sala son como tres usos posibles de estos singulares edificios semiesféricos en su interior. Y una pregunta, ¿tú te imaginabas que eso se iba a convertir en un modelo para las construcciones en los parques? ¿Si lo viste? O sea, ¿habías conversado algo con el negro, así, o eso vino después? Intuición. Viene todo junto, porque algo así como que yo descubro el simbolito en un centro de trabajo que era nuestro, en el que se habla de ese tipo de construcciones que favorecen el acceso a lo profundo, la iluminación, el contacto con la fuerza, todo lo que vamos a ir conversando después. Así que el punto de qué hace el arquitecto ahí es concretar la construcción. Podría decir que la intervención del arquitecto es la de hacer el edificio esférico. Pero por esa rareza de que si nunca se hizo, sería bueno hacerlo, a ver qué se experimenta ahí adentro. Pero siempre estaba con que no era un tema de arquitectura religiosa. No era que yo me iba a especializar en arquitectura religiosa para hacer edificios para las distintas religiones. A mí me importaba ese tema para nosotros, para nuestros trabajos de profundización. Entendí. Y cuando la terminaste, o cuando la estabas construyendo, el negro sí lo fue a verla. No, yo la empecé en el 75 y fui haciéndola lentamente, así con este oficial Rengo y un ayudante. Y lo trabajamos durante todo el 76. Y mientras, bueno, había en esa época Canarias 1, primero Corfú, después Canarias, aparecieron los estudios y a mediados a fines del 76, sí lo anuncia que se abre la escuela y que va a haber
un evento importantísimo con toda la gente que entra a escuela el 1 de marzo del 77. Entonces ahí yo yo entro a escuela y preparo un grupo, y entonces el 1 de marzo de 1977 se hizo el ingreso, se formalizó el ingreso a escuela de toda la gente que estaba en los distintos grupos. Entonces ahí es que yo lo invito a Silo para que venga acá. Y él me contesta, no puedo, Roberto, porque yo tengo mi grupo acá en Mendoza. Pero dada, me decía, la importancia para la escuela de la inauguración de ese edificio, va a ir uno de nuestros amigos para allá. Así que ahí nos preparamos, terminamos, hicimos, bueno, todo lo que faltaba, que siempre los detalles, como ustedes como constructores saben, nunca se terminan. Jamás. Así que eso pasó. Y también hay fotos y hay un pequeño video que antes era un film Super 8, que ahora está convertido en video, donde se muestra 2 o 3 minutos de la gente que estábamos ahí ese día. ¿Y quién fue el amigo que 60 fue? personas. Fue Luis Gardey. Luis Gardel, que es de Mendoza también. De Mendoza, claro, un mendocino que estaba ahí con el negro. Así que eso. Yo te tengo otra pregunta. Ahora las salas son el edificio de los parques, o sea, es algo nuestro del siloísmo, que están en los parques, y también ahora ya tenemos salas que no están en parques, ¿no? Como la sala de Sur de Minas, por ejemplo. Por ejemplo, una hora el siloísta o la gente invitada cuando ingresa a una sala, ¿no? Entramos ahí en la sala y claro, sabemos que este es un lugar para profundizar. Y entramos y ya empezamos a experimentar algo y podemos experimentar cosas que queremos por ahí. Pero hay un concepto sobre la sala ahora. Pero la primera, la suya, que ha construido en el Chaco, cuando finalizaron la sala, y me imagino que te has ido al centro de la sala, y ¿qué has experimentado? Esto que seguimos ahora, ¿cómo fue? ¿O no lo habías representado todavía así? Era más arquitectura que otra cosa, no sé. No sé si me hago comprender. El arquitecto lo que hizo fue ayudar al siloísta que yo era a concretar la imagen. Pero las directrices, por decirlo de algún modo, iban saliendo de la lectura de los textos. Para que esto no sea así un cuento de otra cosa que no está, si paramos 2 minutos, voy a buscar los cuadernos de escuela y les comparto todo lo que decía ahí. Porque ahí aparecieron varias cosas experimentales de qué es lo que pasa con el sonido en el interior de una semiesfera completa. No, el piso de la sala, por ejemplo, se puso 1 metro más abajo del diámetro. Para que el centro de la esfera quede a la altura del pecho de la gente sentada alrededor del
Entonces ese era el tema. Después, conversando con Silo para hacer las próximas, yo le decía, ¿mantenemos ahí o qué otra cosa? Entonces, no, él me dice, bueno, levantemos un poco el centro, o sea, bajemos el piso. Bueno, da igual, o bajamos el piso del centro o levantamos el centro del piso y pongámoslo como a 1,70 m para que el centro en el centro de la cabeza de una persona normal. Eso de normal alto, normal mediano, normal bajito, nada. Nos quedó ahí 1,70 m y bueno, las chicas se quejan un poco porque a veces no llega. Y nosotros también. Y también. Porque vos podés llegar con facilidad, pero yo y Marquinhos... Sí, claro. Yo 2, 3 dedos menos, seguro. Claro. Entonces el tema del efecto de un edificio, de un ámbito semiesférico en la gente que está dentro, ya se sabía de antes de hacerlo. No es que no. En ese caso había otra cosa más. Después, en el cuaderno de escuela se habla de una mesa de piedra que no puede estar fuera. En el centro de la sala primitiva, la sala experimental, había una mesa de piedra negra. ¿En la sala del Chaco había En una la mesa sala de del piedra negra? Chaco, claro. Eso no había escuchado ninguna vez. Bueno, y no solo eso, sino que hicimos una esfera de vidrio transparente. Buscamos en varios lugares hasta que conseguimos a alguien que nos la haga en una vidriería que hay en la provincia de Santa Fe. Manualmente, así sacando el material candente, el vidrio fundido de la masa de vidrio con la varilla que lo sostiene. Y bueno, hasta eso teníamos. Al metro justo estaba la esfera transparente y luminosa. ¿Y las sillas que conservaban las puertas, qué pasaba con las puertas y todo eso ahí? Bueno, el punto era, en esa época se decía, cuando se hacía el oficio, la puerta está cerrada y se cerraba la puerta de los recintos como un dicho simbólico, ¿no? La puerta está cerrada, es como decir, fuera los temas mundanos, quedan solo los temas trascendentes. Entonces a mí me pareció importante materializar que la puerta está cerrada y esté cerrada. Entonces la pregunta era cómo hacer esas puertas curvas, raras y que se abran y que no molesten. No era un tema menor. Cómo poner las puertas en ese momento y que la esfera se mantenga. Así que diseñamos unas sillas que eran como unos carritos con unas rueditas que corrían sobre unos rieles que había puesto en ese piso de metálico. Y entonces, después van a ver cuando vean las fotos, esas puertas que eran el respaldo de la silla, ¿está bien? El respaldo de la silla iban contra las puertas. Y la sillita era lo que le daba la estabilidad. Era como una sillita de 4 ruedas que se corre sobre un riel que corría de las puertas contra la mesa de piedra. Entonces se abrían las puertas y quedaban las 4 puertas apoyadas sobre la mesa de piedra y la gente podía entrar y salir.
y cuando decía la puerta se cierra, la gente estaba adentro, se iba a la puerta, y esa puerta cerrada con la sillita continuaba el asiento que daba toda la vuelta a la sala. Impresionante. Entonces quedaba todo un espacio único, sin nada que perturbe la forma. Bueno, tal vez tengamos que hacer otra charla con todo el material disponible para que no sea así una conversación Claro. teórica. No, sí, trata de tener a la mano las fotos. La próxima grabaremos y compartimos la pantalla. Y vas Eso. hablando y vamos, y la gente va viendo las fotos y todo Esa, esto. me Ay, parece. Bueno, fantástico va a ser esto. bueno. Imagínate que yo siempre, jamás supe así, para mí así, ¿es un cuento o no es cuento? Que la sala del Chaco, de hecho, era esférica. Ah, sí, No tenía seguridad si era un cuento o no. pero nunca Así que sí, preguntaste. no te pregunté a vos, creo. No me ocurrió cuando te encontraba, no me ocurrió, pero ahora ya sé, Sí, sí era. era. Qué bien. Entonces, Y, bueno, eso. Está bien. Bueno, y yo, podemos hacer un capítulos. Claro, por separado. claro, Claro. Y si alguna de estas no se usa y queda como como registro, está aquí grabado. previo, claro. Claro. Pero, ¿Sabe? Ah, y me ocurrió una pregunta que voy a dejarla ya aquí para que no me olvide, que es, bueno, bueno, la Sala del Chaco se construyó el año 76, me imagino que en algún empezó en momento el 75 empezó 75 y y se finalizó. se inauguró en el 77, en el 1 Ya, de marzo. 77. Y me imagino que, bueno, en algún momento el negro estuvo por ahí, no en la No, primera el vez, pero negro, después, no, el negro, ¿no? después, después cuando se cerró en el mismo 75, cuando se cierra el centro de trabajo de Córdoba, porque las condiciones en la dictadura, Claro, no en la dictadura, ya en el 75, las condiciones con los gobiernos complicados que había en ese momento en el país hacían muy difícil el trabajo, ya, se traslada a Canarias. ya, Y entonces en Canarias 78, cuando además del negro, bueno, además de hacer todas las conferencias que dio Silo, también se hicieron la presentación de justamente trabajos de escuela. Y entonces había varias monografías y uno de los trabajos era la presentación del primer construcción de escuela. wow, Y entonces ahí llevamos ese pequeño grabación, ese pequeño documental hecho en Super 8, más la foto, más los planos, y en la publicación que se hizo de la central de Canarias, se habla justamente, también te lo voy a compartir, de la primera construcción de escuela. qué fantástico. Donde ahí sí lo dice, esta primera construcción de escuela tendrá sentido dentro de muchos años, porque ahora el desarrollo de nuestra actividad va por otro lado. Y entonces todo lo que era esa actividad espiritual con las disciplinas y los oficios, se termina en ese momento
y empieza todo el trabajo de normalización de la vigilia, lo que son los apuntes de psicología 1, 2 y 3, más todo lo que viene después, ya en los años 80, con la misión del 80, el proceso estructural. Y se publica el Autoliberación. Se publica la autoliberación, ya viene toda otra línea de trabajo. Claro. Era justo la pregunta que tenía, porque se inauguró el 77 y llevó 30 años Justo, del para que se 70. construyera la segunda. ¿No ves? Justo, ¿no ves? De la Claro. primera a la segunda. Y la pregunta que queda para el próximo es, ¿por qué estuvimos ahí del año 77 y solamente 30 años después construimos la segunda sala? Pero para la próxima. Sobre eso, bueno, pero sobre eso también tengo algunos trabajos hechos sobre el proceso desarrollado por Silo desde el 62 en adelante. Así que para mí tienen explicaciones muy consistentes. Bueno, a partir pero eso queda... de la concepción metódica del trabajo de Silo. Pero queda para la próxima eso, para que la gente quede pendiente. Bueno, bueno, yo entonces preparo los...